Brenda, qué honor tenerte, qué gusto verte siempre. ¿Cómo estás? Querido Luis, muy buenos días, un gusto estar en nuestro programa. Un saludo a quienes nos escuchan. Oye, cuéntanos, ¿qué viene para el 2024? Bueno, primero, ¿qué te parece? ¿Cómo viste 2023? Bueno, es un año convulso que está por terminar, en el que desde luego es el segundo año de la guerra en Ucrania, que afecta a buena parte del mundo. Los efectos de la guerra en Ucrania, sobre todo el año pasado, generaron una inflación importante en buena parte del mundo. Más del 50% de los países del mundo tuvieron una inflación de doble dígito el año pasado, y esto en buena medida se explicaba por la guerra en Ucrania, en parte también, desde luego, por las consecuencias aún de COVID-19. Y en medio de todo esto viene el 7 de octubre, lo mencionabas, este ataque terrorista de Hamás en Israel, pues que desata una segunda guerra. No habíamos solucionado la primera cuando ya teníamos otra encima, y a las que podemos sumar, desde luego, la guerra en Yemen, la guerra en Siria, pues que ya, en el caso de Siria, pues ya lleva más de una década. Todo esto en un contexto de rivalidad creciente entre Estados Unidos y China. Esa es pues la relación entre dos países pues que está marcando la agenda global, es justamente esta, y que nos habla de un mundo que está pasando de ser un mundo unipolar a un mundo multipolar, porque no solamente tienes a China como polo geopolítico y económico, sino que tienes a una serie de potencias medias, como es el caso de Turquía, de Sudáfrica, de Brasil, de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos, que de alguna manera se han emancipado y que tienen su propia agenda. Y entonces hoy también estos países juegan de manera importante en la agenda internacional, Luis. Fíjate que mencionabas algo que a veces se nos olvida, pero creo que este fue el primer año, ahí sí ya de enero a diciembre, sin COVID. O sea, bueno, sin COVID como una amenaza global, sin el uso de cubrebocas obligatorio, ya con la vacunación muchísimo más laxa, ya ahora ya con la comercialización en muchos otros países de la misma vacuna, y eso pues definitivamente impactó de manera importante en el nuevo juego, ¿no? O sea, el asunto del primer año, digamos, 100% sin COVID es importante. Sí, lo vemos en los medios de comunicación. Si bien todavía el año pasado el COVID ocupaba algunas primeras páginas de los diarios en temas de vacunación, etcétera, realmente este año pues no fue el tema central de la agenda internacional. Sigue siendo el tema de salud pública, habida cuenta de lo que sucedió con COVID-19, una prioridad de las relaciones internacionales, pero ha quedado, digamos, este año eclipsada por otros temas que han cobrado mayor relevancia. A nivel regional ha habido diferentes agendas que han marcado pues el rumbo. En el caso de América Latina, por ejemplo, el tema electoral, ¿no? Hubo elecciones que sorprendieron por sus resultados de manera importante. En el caso de Guatemala, con el triunfo de Bernardo Arévalo, que está por entrar a funciones el 14 de enero. Tenemos el caso de Noboa, este joven empresario bananero en el Ecuador, que no se veía venir. En la primera vuelta nadie se imaginaba que fuera a ser el presidente, y hoy lidera a Ecuador. Y bueno, desde luego el caso de Milei, que sobre todo en esta última parte del año marcó la agenda internacional. Déjame irme ahí por este asunto político de América Latina y del mundo. Está creciendo la derecha, ultraderecha, no solo por Milei. O sea, veo también la elección en España, por ejemplo. O sea, ahí tuvo un crecimiento importante para la formación de gobierno la derecha, ¿no? Y partidos, pues que se veían antes un poco marginales, empiezan a tener más fuerza. Pareciera como un voto de castigo a ciertas políticas progresistas allá en España. Al final, bueno, pues terminan por formar gobierno, ¿no? Pero además está Holanda, el ultra o el Trump holandés. Y bueno, pues acá Milei. Bukele pues va a reelegirse, ¿no? ¿Qué está pasando con este movimiento ultra en el mundo, Brenda? O sea, ¿este 2023 lo marcó? ¿Fue un éxito, un fracaso para estos ultraderecha? Pues los grupos de ultraderecha sí parecen estar creciendo en el mundo, particularmente dentro de Europa. No solamente hay nuevos gobiernos encabezados por la derecha radical, sino que forman parte de coaliciones de gobierno en sistemas parlamentarios, en donde estos grupos, que a veces no tienen la votación mayoritaria, se vuelven indispensables para formar gobierno, habida cuenta de que el centro
centro ha perdido adeptos. De alguna forma, la polarización que se ve a través de las redes sociales, en parte por el famoso algoritmo, ¿no? Que se ha convertido en una caja de resonancia de nuestras ideas, hace que en el debate público también haya una polarización. Es lo que yo digo, la tiktokización del espacio público, en donde pues estos debates se han llevado al ámbito digital y se han radicalizado. Y pareciera que no tiene mayor consecuencia digamos, en el mundo real, pero la tiene, porque estos debates encarnados que vemos en las redes sociales se traducen también a la política. Y vemos cómo, incluso en países como Estados Unidos, pues no hay acuerdos bipartidistas, hay una enorme división entre republicanos y demócratas. Ya quedaron atrás aquellas figuras bisagras para buscar acuerdos bipartidistas. Incluso un presidente como Biden, que tenía toda la experiencia en términos legislativos, pues ha tenido enorme dificultad para alcanzar acuerdos con el Partido Republicano. Lo estamos viendo actualmente con el tema del apoyo a Ucrania, pues que en este fin de año se ha convertido también en un tema de enorme tensión en Estados Unidos que los republicanos están condicionando continuar ayudando a Ucrania, estos 61 mil millones de dólares adicionales que estaban por aprobarse, a que el gobierno de Joe Biden pues endurezca su política migratoria, sobre todo en la frontera con México. Hay un tema que mencionaste ahorita, la tiktokización. No puedo. Tiktokización. Sí. De la política. Pero también creo que esto nos da la frivolidad de la misma política, la poca retención que se está viviendo en estos momentos para el análisis de temas muchísimo más profundos, el rechazo a la complejidad, y ahí tocamos un tema bien interesante que viene por la inteligencia artificial. Que este año también lo marcó, ¿no, Brenda? O sea, la Unión Europea va como que a la vanguardia en tratar de regularlo, pero aún así va súper atrás de lo que ya estamos viendo. Las deepfakes, gente que te hace, retirarse de sus chambas porque ahora lo hace mejor la inteligencia artificial, temas en donde pues cada vez tienes menos retención, tienes más problemas de atención, nos estamos haciendo un poco más flojos para muchas cosas. ¿Qué dices de eso? O sea, la inteligencia artificial en este 2023 en el mundo. La inteligencia artificial llegó para cambiar el mundo. Es uno de los saltos cuánticos más importantes que hemos vivido en términos tecnológicos, y los gobiernos están conscientes de ello, pero no logran alcanzar la velocidad con la que se está moviendo la tecnología. Claro. A pesar de estos esfuerzos que bien señalabas, el caso de la Unión Europea que va a la vanguardia, ellos habían empezado a regular o a intentar regular mucho antes de que surgieran estas nuevas versiones de inteligencia artificial que incluso a la gente del medio tecnológico han sorprendido, como el ChatGPT, pero aún ellos van muy por detrás. Sí. El avión de la inteligencia artificial va en vuelo sin piloto, y lo que están tratando de hacer los políticos pues es correr para alcanzar a hacer algo, y lo estamos viendo con esta cumbre que hubo en el Reino Unido para tratar el tema, y se ha convertido sin duda en uno de los elementos centrales del discurso y de la negociación entre países, de la mano desde luego del tema de cambio climático. Estamos viendo en 2023 los efectos pues de el cambio climático en el mundo, y en particular pues en México el tema del huracán Otis estuvo ligado al cambio climático, y no va a ser la última vez. Vamos a estar viendo en el año próximo pues los efectos de este tema del calentamiento global, y bueno, como ya decíamos, una polarización social importante, un rearme de los países muy fuerte que se aceleró a partir del inicio de la guerra en Ucrania, y un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pues atorado en un nudo pues de toma de decisiones del cual no puede salir, que no abona a un momento de paz en el que se están reacomodando la balanza de poder a nivel global. Y esto, sin duda, traerá más conflictos. Desgraciadamente, Luis, el tema de Ucrania, de Rusia, no serán la excepción. Desgraciadamente, creo que vamos hacia un mundo con más conflictos y no con menos conflictos. 2024 va a ser clave en muchos aspectos. ¿Cuáles ves particularmente? O sea, la elección gringa me parece uno de los fundamentales, hacia noviembre, hacia ya finales del año.
Pero pues vienen muchas otras cosas. En febrero cumplimos 2 años de la invasión rusa a Ucrania. Lo que nos decías hace un momento, los republicanos pues ya no quieren mandar dinero. Lo que le decían a Zelensky, ¿no? Ahora que fue Zelensky a Argentina, a la toma de posesión de Milei, cómo se pelea con Orbán por el tema de estar en la Unión Europea a gritos y sombrerazos, ya entre jefes de Estado, ¿no? No recuerdo quién era un republicano, si no me equivoco, pero se me va ahorita el nombre, que le decía a Zelensky que era, no, o no era un republicano, no sé, o el embajador ruso, si no me equivoco, el limosnero de Europa o el limosnero de Ucrania, algo así. ¿Cómo ves ese tema 2024, Ucrania y Rusia? Bueno, en el tema de Ucrania y Rusia sí hay un cansancio de la opinión pública internacional y eso se refleja también en los legisladores que están ya cada vez más renuentes a seguir apoyando. En el caso de Europa, pero lo vemos también de manera muy evidente en Estados Unidos, en donde la visión trompista, que es hay que privilegiar el tema de dedicar recursos a la frontera con México por encima de andar apoyando guerras en Ucrania, es la que ya está empezando a verse hoy en el legislativo estadounidense. De alguna forma, aunque Donald Trump no ha regresado a la Casa Blanca, estas decisiones están orquestadas por una visión trumpista, sin duda. El caso de la guerra, pues hemos visto que durante meses el frente de batalla pues está un poco atascado. Hemos visto en las semanas recientes un nuevo ahínco de Rusia por seguir golpeando y pues el tema de la ayuda militar a Ucrania es lo que está en juego el siguiente año. Ese es el quid del asunto, hasta dónde van a continuar los países de Occidente apoyando a Ucrania, porque para el ejército de Ucrania es fundamental este apoyo. ¿Pero los países de Occidente o Estados Unidos? Porque si Estados Unidos ya no lo apoya, pues ¿qué tanto apoyo le puede dar? O sea, la Unión Europea en su conjunto, todos los países juntos le ha dado más que Estados Unidos, pero claro, por separado no ni pintan, pero sí claro, realmente Ucrania depende totalmente del apoyo de la Unión Europea y de Estados Unidos para seguir en esta lucha. Lo que pasa es que a Estados Unidos se le han abierto los frentes de batalla y su banda ancha que tiene para operar, pues ya está dividiendo recursos diplomáticos, militares y financieros en la Franja de Gaza, en su apoyo a Israel, aunque ahí hay que decir que ha habido en los días recientes muchas diferencias entre Washington e Israel, ¿no? Entre la visión de Netanyahu y el mismo Biden respecto a esta guerra, pero bueno, Estados Unidos dedica recursos a esa guerra, dedica recursos a la guerra en Ucrania y dedica recursos a un tema que me parece será uno de los focos más álgidos el año que entra, que es el Indo-Pacífico. Esta famosa región que reúne a dos océanos, el Índico y el Pacífico, en donde todas las semanas, Luis, hay incidentes de los cuales poco sabemos acá por la lejanía, pero que son cruciales para ver hacia dónde va el balance de poder en el mundo. China y sus vecinos tienen conflictos continuos en esa región y habida cuenta de que Estados Unidos está pues un poco distraído con todos estos temas, a pesar de que la inteligencia estadounidense apunta a que China no intentaría un movimiento en Taiwán sino hasta 2027, podría haber adelantos de esto en el sentido de que pues, Estados Unidos está un poco maniatado en otras latitudes y pudiera haber un intento chino por avanzar en Taiwán, que sabemos esto ya es un tema pues de tiempo, ¿no? No es de si va a suceder, sino de cuándo va a suceder, ¿no? Y es bien interesante porque se enmarca en la elección estadounidense a final de cuentas. O sea, tienes hoy a un Biden que por cierto le están a punto de hacer un impeachment, están a punto ahí de ver si le pueden encontrar algo que haya hecho su hijo en esta época de drogadicción que tuvo, con todos estos delitos fiscales y estos movimientos de cuentas, a ver si algo le pegan a Joe Biden, que ya de por sí está muy debilitado, y que él con todo y esta imagen de débil al final pues sale y dice podemos con todo, pero francamente pues no se puede con todo. O estás en Ucrania, estás en la crisis con China, estás en el asunto de Israel contra Hamas y no sé si fuera un momento importante para China aprovechar esta especie de estabilidad para lo que bien nos dices, invadir Taiwán. O sea, a lo mejor amanecemos en el 2024 con una nueva invasión.
Pues China no tiene obstáculos que lo detengan y va a seguir avanzando en sus ambiciones. Ese es el tema de Taiwán es un tema que está latente, que pudiera adelantarse, no necesariamente al 2024, pero sí pudiera adelantarse. Y me parece que China está aprovechando también el momento para entrar de manera más vigorosa en diferentes países. En el caso mexicano es muy evidente con los coches chinos, ¿no? Cómo están entrando al mercado mexicano. Es totalmente evidente y están tratando de sacar del mercado a los coches coreanos, a los japoneses, y esta misma estrategia la tienen en otras latitudes. Y bueno, Estados Unidos está tratando de, al mismo tiempo que pelea estas guerras, tener pues una estrategia para enfrentar a su gran adversario, que evidentemente es China. Pero en este cambio de distribución del poder global, pues hay muchos que dicen, bueno, Estados Unidos ya no tiene el ascendente que tenía, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Se ve con los desaires de este año a las cumbres organizadas por Biden en la región. Y lo mismo sucede con otros países como India, como Arabia Saudita, como, decíamos, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que a pesar de la petición de Biden de que no recortara la producción de petróleo en el marco del OPEP de la mano de Rusia, lo hizo. Entonces, sí, ya no es este mundo unipolar y a Estados Unidos le está pues costando adaptarse, además de que tiene un presidente que va a elecciones con 80 años y no es la edad, sino cómo los representa también, ¿no? Y tienen un caballo de patas flacas que los demócratas no construyeron un proyecto alternativo político y que hoy están rogando a Dios que no se le quiebren las patas de aquí al día de la elección y pues esto está siendo aprovechado por los republicanos, un partido republicano totalmente trumpista, en donde pues digamos el año que entra hay que tener el ojo muy puesto en Donald Trump y qué sucede con él y algunos otros líderes, porque en este mundo multipolar ya no es nada más importante lo que haga Washington, sino también todas estas otras capitales. Finalmente, Brenda, ¿cómo vamos a jugar nosotros? Y mencionabas hace rato algo importante, México está empezando a ser tema central en la elección gringa. Los republicanos dicen, pues, ¿para qué le avientas dinero a Zelensky? No nos importa. ¿Por qué perder dinero allá? ¿Por qué luchar su guerra cuando tenemos una guerra aquí interna, cuando los cárteles mexicanos llegan y nos invaden de fentanilo? Y estos loquitos como, creo que se llama Dan Crenshaw, ¿no? El republicano tejano del Parche, que lo veíamos como pues un tipo ocurrente cuando hablaba del ejército, que entrara a de Estados Unidos, que entrara a México para combatir al narco. Hoy ya no lo veo ya tan ocurrente, ¿no? O sea, como que ya empezó a tener más eco. No sé si esto vaya a empezar a crecer en medio también para nosotros con una elección presidencial. A lo mejor vamos a estar viendo, bueno, lo más seguro es prácticamente un hecho, tendremos una mujer presidenta que muy probablemente vaya a tener que negociar y enfrentarse pues nomás con Donald Trump, ¿no? O sea, de ese tamaño lo que nos queda y solo en la relación México-Estados Unidos. ¿Qué ves para México? Sí, atrás quedó ese tiempo, yo recuerdo cuando analizábamos los debates presidenciales estadounidenses donde, mencionaron a México una vez, por ahí. Ya somos piñata. No, ahora ya es el tema central, porque hay prioridades del electorado estadounidense que implican directamente a México. Por un lado, la muerte de sobredosis por opiáceos, en particular por el fentanilo, que como sabemos entra por el territorio de México hacia Estados Unidos. Y que paréntesis, es su culpa, ¿eh? O sea, ellos fueron los que empezaron a medicar y a regalar chochitos. Sin duda. Con los sin duda. Sin duda. Pero, a ver, ese es un gran tema porque se habla mucho de la oferta y no se habla de la demanda. Ellos generaron una demanda al recetar de manera indiscriminada opiáceos y en particular fentanilo en su versión médica que generó una dependencia que después, bueno, generó una oferta. Pero claro, de eso no hay duda. Pero ciertamente es un tema que atañe a México y por otro lado tienen el tema de la migración que siempre está en el top 3 del electorado estadounidense y que pues hemos visto flujos migratorios sin precedentes y que pues en los últimos días el Instituto Nacional de Migración en México dijo pues ya no tengo recursos para seguir deteniendo migrantes bajo la cortina y eso pues tensa la relación con Washington porque para ellos es el tema fundamental en la relación con México. Entonces nos tenemos que acostumbrar a que de aquí a las elecciones en Estados Unidos en el mes de noviembre vamos a estar como parte central de la agenda política
política de Estados Unidos, y desde luego, pues China y Rusia también están haciendo sus esfuerzos. Es curioso porque si contrastamos la posición, por ejemplo, de Brasil en el caso de la guerra en Ucrania, bueno, Brasil tiene una relación importantísima en términos geopolíticos a través del BRICS con Moscú, y en términos económicos, el 80% del fertilizante que importa Brasil, lo importa Brasil, del que utiliza lo importa, y la mayor parte de este viene de Rusia. Entonces, para ellos sí era fundamental. Para nosotros no, y sin embargo, el gobierno de México ha decidido tomar una posición timorata en este tema, como en muchos otros. Esperemos que en política exterior deje de haber esta esquizofrenia que le resta credibilidad a México, en donde vamos y decimos, condenamos en Naciones Unidas a Rusia, pero después invitamos a su contingente a marchar el 16 de septiembre. Esta posición, pues dicotómica, lo que hace es restarnos credibilidad, y a lo que le sumamos nombramientos como el de el exgobernador Omar Fayad de embajador, que desde luego en un momento en donde se está redistribuyendo el poder a nivel global, México debiera tener gente que entiende el mundo en estas embajadas para que tomen decisiones en beneficio de México y de los mexicanos, y que puedan impulsar temas pues de interés global, como el desarme, como cambio climático, agendas en donde México tradicionalmente ha tenido un rol importante a nivel de diplomacia multilateral. Brenda Estefan, gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te seguimos en tus redes, Bren. Claro que sí, Luis, me pueden encontrar en Twitter como @b_estefan y en Instagram como Brenda Internacionalista.